Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí listos para destrozar la noticia. Es lunes y ustedes saben, tenemos mucho que platicar, mucho que comentarles durante esta hora. El programa lo vamos a transmitir diferido, es decir, nosotros cuando ustedes nos vean lo grabamos con un poco de antelación por algunos temas técnicos que hemos preferido evitar el riesgo, pero pues el gusto es estar con ustedes y aunque no podremos leer por obvias razones sus mensajes, bueno, pues que sepan que estaremos muy al pendiente, muy al tanto de todo lo que vaya sucediendo. Si sucede algo en este rato adicional, pues seguramente a través de las redes de intolerancia usted podrá estar perfectamente enterado. ¿Qué ha surgido en estos días? Bueno, pues ha sido un fin de semana de mucha información, de emociones, de nostalgias, de tristezas, de malas noticias, entre otras, para todo el pueblo mexicano, por supuesto, ha sido pues un golpe que aunque ya lo esperábamos, porque sus condiciones de salud eran ya muy complicadas, bueno, pues no deja de ser un golpe para un número importante de los mexicanos el hecho de que se diera a conocer la muerte de Vicente Fernández, este gran cantante mexicano, un artista que, bueno, pues puso en alto el nombre de la música mexicana en todo el mundo y que, bueno, pues al grado de que el propio presidente de Estados Unidos ya mencionó y ya mandó sus condolencias y dijo que era una dura pérdida para la música, no solo mexicana, sino en general. Y bueno, pues esto ha conmocionado principalmente a la gente de Guadalajara, a la gente de Jalisco, que se ha volcado. Y bueno, pues yo no sé ustedes, pero si llega un momento en el que le pongas a la estación que le pongas, te sale una canción de Vicente Fernández, algo similar a lo que pasó en el momento en el que se anunció la muerte de Juan Gabriel o la de José José, por ejemplo. Bueno, pues se repiten esos momentos de solidaridad, de nostalgia, de emoción, y que, bueno, pues nos invade a muchos el recuerdo, si alguno de ustedes o alguno de nosotros lo vio en alguna ocasión en un palenque, en una plaza de toros, cantando como lo hizo hace ya muchos años en la Plaza México, que la reventó como si fuera figura del toreo. Y bueno, pues en auditorios, en plazas públicas, cantó en muchísimas de ellas. En fin, la verdad es que todo un símbolo. Muchos recordarán sus películas, muchos recordarán el día que lo fueron a ver. Yo solamente lo vi en persona una vez en Palenque y la verdad es que era espectacular y era pues un símbolo. Un Palenque sin Vicente Fernández no era Palenque. Creo que todos lo vivimos, todos lo disfrutamos. Eh, yo creo que son muy pocos los artistas que se podrían comparar de los últimos años con Vicente Fernández. Me parece que su hijo Alejandro, con todo y lo importante que ha sido su carrera, pues me parece que por lo completo y por lo entregado a su público que fue, todavía le falta mucho que recorrer al propio Alejandro, que eso sí ha sido un artista mucho más internacional, incluso que ha variado no solo con el tema, no solo con los temas rancheros, sino también ha cantado balada y ha cantado otro tipo de música, pero yo creo que todavía le falta mucho, a reserva de lo que ustedes piensen, le falta mucho a Alejandro para alcanzar los niveles de su padre, que además tenía esa facilidad de tener contacto con su gente. Cuentan los propios jaliscienses que la interrelación que existía entre Vicente Fernández y la gente de la zona pues era muy grande, al grado de que pues, lo pasaban a visitar en esta enorme arena que era el rancho de los Tres Potrillos y la arena Vicente Fernández. Pues la verdad es que esta arena, que también cumple con ser, yo no la conozco, pero platican que es un centro de espectáculos impresionante y en donde también tiene la parte del lienzo charro, y ahí se realizaron nacionales charros, se realizaron conciertos, ahí iban pues prácticamente
todos los artistas, era el lugar natural para la llegada de muchos artistas, y ahí vivía don Vicente y ahí pues pasó prácticamente sus últimos años, que además, digo, a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho ver a quienes saben portar el traje de charro. Y la verdad es que Vicente Fernández en eso sí me parece que habrá quien diga es que los estilizaba, bueno, son artistas y tienen que ponerle ahí su toque, pero siempre muy respetuoso al, a, la, eh, a la investidura, ¿no? Del charro mexicano, y tenía unos trajes y unos sombreros que no sé cuánto puedan costar. Yo he preguntado a los charros que conozco y que les gusta verse bien, les he preguntado cuánto vale un traje de charro, y la verdad es que yo creo que los trajes que portaba Vicente Fernández, pues habría trajes que pudieran costar el $500,000, ¿eh? O a lo mejor me quedo corto por los bordados en oro. Tenía algunos trajes con que evidentemente también cuando los van renovando, la botonadura obviamente pues se las van pasando a los nuevos trajes, ¿no? Lo que va cambiando es la tela. Pero pues toda esa botonadura, yo le recuerdo haberle visto uno en donde de los 3 botones que lleva el traje, el de hasta arriba era un sombrero de charro, el siguiente era una riata y el siguiente eran unas espuelas en oro. A veces lo portaba en plata. Los bordados en oro o en plata de sus sombreros no sé cuánto podrían costar, pero siempre con ese cuidado y con ese orgullo de portar el traje nacional. Y bueno, a eso sumar su cariño hacia la fiesta nacional, que es la fiesta charra, sus hijos, algunos charros, eh, patrocinó al equipo de los Tres Potrillos que llegaron a ser campeones nacionales de charrería, fueron sede, como decía yo hace un rato, de los campeonatos nacionales charros en alguna, no sé si en algunas, pero una lo recuerdo perfecto. Eh, También esa difusión de la charrería pues fue muy importante. Un gran aficionado a la fiesta de los toros, amigo de muchos toreros. En estos 2 días he visto muchas fotografías con figuras del toreo, con Eloy Cavazos, con Enrique Ponce, con los de antes, bueno, ni se diga, ¿no? Prácticamente con todos. Eh, y él en alguna ocasión externó que si él no hubiese sido cantante, a él le hubiese gustado ser torero. Y él hablaba de su gusto, de su cariño, su pasión por la fiesta de los toros. Y bueno, pues al final yo creo que son de esos personajes muy arraigados a las tradiciones, al orgullo de nuestras costumbres, de nuestros ritos, de nuestras... y bueno, por cierto, también un gran bebedor de tequila, que bueno, pues en eso sí debo decir que quitando el tema de la charrería, porque aunque me gusta, no le sé y mucho menos le he practicado, pero tengo muchos amigos charros, pero obviamente el tema de la fiesta de los toros, el tema de la música mexicana, el tema del gusto por la bebida mexicana, por supuesto, ¿no? O sea, todo eso pues nos identifica, nos hace sentirnos parte, y a eso, bueno, pues sumar también que fue un gran embajador de México en el mundo, le cantó a, a reyes, le cantó a presidentes, presidentas, le cantó en los principales eventos en donde México tenía presencia, sus películas. Entonces, siempre dicen, es que siempre que se mueren hablan bien. Yo creo que es difícil, con todos sus temas que habrá, ya sabrán que van a haber corrientes feministas, que si era un tipo, que si era, tenía actitudes de macho, que si era rabo verde, que si, bueno, muchas cosas podrían decir de él, pero lo que no se puede negar es que puso en alto el nombre de México como embajador de la música mexicana y de la cultura mexicana, que ayudó a mucha gente. Cuentan que hacía mucha obra benéfica,
sobre todo allá en Jalisco, pero ayudó a mucha gente y me parece que eso ayudó a muchos compañeros artistas. Hay muchísimos artistas que han platicado anécdotas de lo que vivieron con él. No fue díscolo, no fue envidioso, no fue ese artista que en su egocentricidad solo piensan en ellos. Cantó muchas canciones a dúo, eh, le cedió muchas de las canciones que aunque no eran compuestas necesariamente por él, pero pues al final él hablaba con los autores y buscaba la manera también de que la cantaran otros, y obviamente con la autorización de sus autores. En fin, un buen hombre, me parece, que sin duda pues es un tema de orgullo y que bueno, pues se fue junto con otra artista, doña Carmelita Salinas, Carmen Salinas, que pues también una mujer muy de tradiciones, muy de arraigo, muy dicharachera, que fue parte de una época del cine que algunos se avergüenzan de ella, pero pues que al final es parte de nuestra cultura, de la época que se vivía en esos tiempos y del cine de ficheras, del cine de las vedettes, en donde pues sabemos las artistas que pasaron ese entonces, como Sasha Montenegro, como Angélica Chaín, como como la princesa Lea, como Lin May, todas estas artistas que hicieron cine de todas estas películas de ficheras. Bueno, pues ella, recordarán, había una película que se llamaba así, Las Ficheras, y en donde ella salía como una teporochita que le decían la corcholata. Ahí digamos que se hace todavía más popular. Y después, doña Carmen Salinas, con esta obra, que ella era la productora, además, porque hizo mucho teatro, y eso pues también la acercó mucho con la gente. Yo tuve oportunidad de saludarla en un camerino en un teatro, no recuerdo si fue en el Teatro San Rafael, sí, previo a una obra, de poder pasar, saludarla, y aunque no te conociera, con un cariño, con un mijito y cuídate y te deseo lo mejor. Y vaya, la verdad es que una mujer que sin duda pues hizo buena obra, una mujer bondadosa, una mujer que tenía siempre buenas palabras para con todos. Pues bueno, pues se nos fueron dos artistas de ese nivel en muy poco tiempo. Podríamos hablar de Carmen Salinas, si hizo bien, si hizo mal con haber aceptado la diputación en ese entonces por el PRI, pero me parece que más allá de los temas políticos, fue una mujer que buscó hacer el bien, que como artista me parece que es incuestionable su trabajo, su aportación al teatro, decía yo, y que bueno, pues hizo además teatro popular, teatro pues para la gente que no está necesariamente buscando esas obras de digamos, para cierto estatus cultural, ¿no? No, hacía cine popular, teatro popular, y eso, novelas, que hizo muchas, en fin. Pues bueno, y dicen que se van de tres en tres, y yo decía, bueno, pues de tres en tres, esperemos que se rompa y que no dentro de unos cuantos días estuviésemos hablando de la pérdida de otro gran artista. Decían que se van de tres en tres, y como le iban a las Chivas, tanto Carmelita Salinas como Vicente Fernández, bueno, pues estaban también diciendo, bueno, pues ahora que se cuide Sergio Corona, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los aficionados Chivas de hueso colorado, un tipo muy querido, ¿no? Bueno, sí, que se cuide él y que se cuiden todos aquellos que hoy por hoy además estamos en una época complicada de salud. Ninguno de ellos muere
por el tema del COVID. En el caso de Vicente Fernández, una enfermedad ya de varios meses, de la que nunca logró recuperarse. Hablaban de un virus, hablaban de muchas cosas, pero bueno, no tiene nada que ver con el virus y con el virus del COVID. Y el caso de Carmelita Salinas, que ella fue por un derrame cerebral, que se fue a dormir y de ahí le vino el derrame cerebral y ya no volvió. Así que bueno, pues a cuidarnos todos y esperemos que se rompa eso de que se van de 3 en 3. Y bueno, cambiando de tema, pues ya saben, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se levantaron tempranito el domingo para ver la carrera de autos, porque ahí corría Checo Pérez, la carrera de Fórmula 1 en Abu Dhabi, en donde se jugaba el campeonato del mundo. Pues, ¿por qué le íbamos la gran mayoría a Max Verstappen, este piloto holandés? Pues porque es el compañero de equipo de Checo y aunque Checo no tenía oportunidades de pelear por el campeonato, pero pues es su compañero de equipo y por lo tanto como que todos nos pusimos la camisa de Red Bull, el equipo de Verstappen y de Sergio Pérez. Entonces, pues todos nos levantamos temprano a ver la carrera, emocionante, y hubo un momento vital de la carrera en donde Verstappen, seguramente muchos lo vieron, se encontraba ya varios segundos, más de 10 segundos de diferencia en ese momento de Lewis Hamilton, y le tocó retener durante un tiempo a Checo Pérez, que logró que prácticamente se nulificaran las diferencias de tiempo con Verstappen. De verdad fueron momentos de alarido, el autódromo bramaba, la verdad es que fue espectacular lo que ahí se vivió y el orgullo de que gracias a esto colaboró para que las condiciones se dieran y pudiera ganar el campeonato Verstappen. Ahora, ya al final lo iba a perder de todos modos el holandés. Sin embargo, un accidente de Nicolás Latifi que pues no se esperaba a 4 vueltas del final provocó que con una bandera amarilla se emparejaran y al final se diera el rebase que todos esperábamos. Muy emocionante, y el orgullo de que Max Verstappen dijera que ganó gracias a lo que aportó, que él no, así dijo, que él no sería campeón si no hubiese sido por el trabajo de Checo Pérez. Así que como mexicanos, ahí sí tuvimos un arranque de domingo espectacular, y bueno, pues todo se juntó, Día de la Virgen de Guadalupe, Día de Toros en la Plaza México, 2 orejas, salida a hombros del matador de toros español Ferrera, quien, bueno, pues a mí en lo personal no me gusta, pero pues puso de cabeza la plaza y la gente lo sacó a hombros cortando 2 orejas, pedían el rabo, pero la plaza a reventar con todo, y los antitaurinos que han estado pues dando lata y dando guerra. A veces lo más grave de todos es que es sin ningún conocimiento del caso, pero bueno, hubo toros en la Plaza México, la plaza prácticamente se llenó. Hablar de un lleno en la Plaza México es algo es impresionante, porque estamos hablando de que a la Plaza de Toros le caben 50,000 personas. Si no había 50,000, bueno, pues cerca de las 40,000 deben haber estado presentes. Se llenó el numerado y el general solo mostró algunos espacios, así que una de esas entradas, como de las de los tiempos de Manolete, de Silverio, de Garza, o ya tiempos más para acá, las grandes entradas como las de Manolo Martínez y Eloy Cavazos en tiempos más recientes. Así que entradón en la México, en 12 de diciembre, corrida guadalupana, y bueno, pues ya más noche, en Día de la Guadalupana también, se coronó el equipo del Atlas después de 70 años de no haber ganado. Así que bueno, pues ya tuvimos un fin de semana muy intenso, y ahora hablemos de temas de política. El DAP. ¿Qué pasa con el DAP? Este pago que tendremos que hacer en caso de que se apruebe por parte de los diputados es el pago por el impuesto, por el servicio del alumbrado público. El servicio del alumbrado público que nos genera
les explico muy breve, que creo que es importante entenderlo un poco. La Comisión Federal de Electricidad le cobra a los municipios, le cobra la energía eléctrica para que nosotros al salir a la calle tengamos luz. Los ayuntamientos todos lo pagan, ¿sí? ¿Por qué? Pues no es que quieras. Comisión Federal de Electricidad te cobra por haberte entregado la energía, cosa que además es lógico, es natural. No, o sea, en eso no podemos criticar ni a unos ni a otros, es una realidad. El ayuntamiento pues tiene que buscar de dónde lo paga, porque al final de todo se lo cobran. Anteriormente no se lo cobraba, digamos, no le pesaba al ayuntamiento, porque de manera ilegal la Comisión Federal de Electricidad nos lo cobraba a lo chino, ¿sí? O sea, nos agandallaba ese cobro y en nuestro recibo aparecía un rengloncito que decía DAP. Y madres, ahí nos cobraban 100 pesos, 80 pesos, 20 pesos, según fuera el caso. Y pues no, primero con la costumbre que tenemos de no revisar lo que pagamos, porque no me van ustedes a dejar mentir, salvo alguna excepción, pero casi todos no revisamos el desglose de lo que nos llega de cobro. Ya ves, casi que te vas en chinga hasta el final, ¿no? Al total, a ver cuánto me tocó pagar, sale. Eso es lo que pagamos, digamos, lo que hacemos. Bueno, pues nos lo cobraban. A través de una serie de promociones que hizo, o sea, de acciones que tomaron algunos, se logró que se determinara que el cobro del DAP era, la forma en la que lo cobraba la comisión, que era la gandalle, era un cobro ilegal. Y entonces lo quitan. Hasta ahí van bien las cosas. De repente, la Comisión Federal le dice a los municipios, no te hagas bolas, güey, mejor te lo cobro yo. Y lo que hicieron fue que firmaron unos convenios, cuando menos de los que tenemos registrados o tenemos datos, más de 1,000 municipios firmaron con la Comisión Federal de Electricidad para que la comisión directamente nos cobrara ese impuesto o ese pago, ese derecho. Entonces, comisión, de manera ilegal, por sus huevos, o no por sus huevos, por los huevos de ellos y de sus presidentes municipales que firmaron el convenio, que nos los empiezan a cobrar. Nadie dijo nada, no nos dábamos cuenta, pero era un tema de ilegalidad total. ¿Qué se dan cuenta? Pues que algunos no lo quisieron firmar. Puebla fue uno de los que no lo firmó, caso Claudia Rivera. Porque siempre le ponemos una madriza a Claudia Rivera. Hay que reconocer que en eso Claudia Rivera dijo, no, yo no lo firmo. A lo mejor por miedo a cualquier cosa, pero no firmó. Entonces, Puebla no lo cobraba de esa manera. Cuando llega Eduardo Rivera a la presidencia municipal, analiza y le dicen, oye, hay que pagar 400 y tantos millones de pesos a Comisión Federal por el tema del alumbrado público. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues no, pues habrá que ver si se lo quitamos a seguridad, si se lo quitamos a infraestructura, o sea, hay que ver cómo redireccionamos el recurso, porque hay que pagar a huevo a Comisión Federal este dinero. Empiezan con los regidores y dicen, oye, pues hay que aprobar que le podamos cobrar a los ciudadanos algo que de otra manera, de todos lo vamos a agarrar de algún lado. Y entonces ahí empieza a tronar la bronca, empiezan a salir algunos regidores, no, ¿por qué? Es que... Entonces empiezan a venderla políticamente hablando para decir, no, pinche presidente municipal, es un gandalla, le quiere cobrar más dinero a la gente, etcétera. Y obviamente decir, nosotros los estamos defendiendo porque a nosotros nos preocupan todos ustedes. Pasó. Y cuando los diputados dicen, oye, pues creo que tiene razón aquí el presidente de Puebla, pero no es nada más para Puebla, es una ley que implicaría que lo pudieran ya cobrar todos los municipios. Nosotros como ciudadanos sí podemos decir, no la chinguen, ¿no? O sea, es un pago más. Sí, pero también es un pago que si no hacemos, nos lo van a quitar de otro lado. Un servicio que a lo mejor hoy tenemos, que es el de seguridad, pues le van a escatimar, le van a ir rascando, que es mucho dinero, es una cantidad que le pega muy fuerte a un municipio que a lo mejor esos 400 millones es lo que tenía destinado para la obra. Entonces dice, pues, ¿qué hacemos? Yo en lo personal sí creo que es lo mejor que podemos hacer es
que se apruebe, que se regularice y que lo paguemos correctamente, no a través de comisión que nos lo estén descontando, porque además ahí lo cobraban porcentualmente. No, lo que me corresponda por la calle en la que vivo y la colonia donde vivo. Y a lo mejor calculaban, va a haber pagos de 20 pesos, ¿sí? Entonces tampoco es un tema que, no, o sea, digo, todo dinero nos pega, pero tampoco es un tema en donde nos vayan a cobrar la tenencia de a miles de pesos, no, son pagos bastante menores, pero que yo creo que debieran regularizarse. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que hay diputados de Morena que no quieren, pues ¿por qué? Porque saben que es un buen momento para pegarle a Lalo Rivera, que quiere ser gobernador. ¿Quiénes son los diputados que están en contra de esto? Los que están trabajando ya para los intereses de Ignacio Mier, que quiere ser gobernador de Puebla. ¿Sí? Entonces, pero al revés, como ya se los he platicado, pues su hijo sí lo cobra, así es de los que firmó, o sea, sí es de los que está cobrándolo ahí en Tecamachalco. Entonces, pues es una incongruencia. O sea, pero bueno, vayamos ahí. Y la otra corriente que dicen no es la corriente de diputados que están con Genoveva Huerta, porque se la deben, porque ella como presidente del PAN los hizo diputados. A quienes hizo diputados Genoveva Huerta, que está enojada también con Lalo Rivera, porque ya le ganaron la presidencia estatal del PAN y va a tenerse que ir del PAN, pues está encabronada. Y en su encabronamiento, pues ya buscó a sus diputadas amigas y les dijo, oigan, no vayan a jalar con Lalo Rivera, digan que está re mal, que le van a pegar, que le pega al bolsillo, que esto y el otro. Y entonces es un tema mucho más político que realmente la importancia que tiene en este momento el pago y lo que nos pegaría si nosotros no lo hiciéramos en otros servicios. ¿Que nos va a pegar? Sí. ¿Que tenemos que pagarlo? Pues nos va a doler, por supuesto. Pero, como todo, pero a veces hay que entender que si son transparentes las autoridades y que nos digan exactamente que ese dinero tiene ese fin, no se va a usar para otra cosa y no se van a tocar los demás presupuestos que necesitamos para nuestros servicios, pues ni modo, habrá que pagarlos. Eso es lo que está pasando en torno al DAP. Vámonos al tema nacional, porque hoy Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer de las suyas. Volvió a hacer, por cierto, ya salió retador y ya dijo que ni nos ilusionemos que su movimiento, que la 4T, es un movimiento para mucho tiempo y que nos guste o no, nos chingamos. Vamos a verlo. Se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir. Bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24, y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto. Entonces a lo mejor están esperando, ya se va a ir, ya ya falta menos, y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos.
Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda, ¿no? Y hay que respetar, pero toco madera. Pues que toque madera, pero al final él dice que esto llegó para quedarse. ¿Qué llegó para quedarse? El desabasto de medicamentos, las obras sin licitación y por adjudicación directa, los beneficios familiares, la entrega de moches con dinero en efectivo, el que hoy nos enteremos que son muchos los millones de pesos que no están reportados de la rifa del avión en la Lotería Nacional. O sea, 400 millones de pesos que ya se les perdieron. Obviamente se les perdieron. Que nos hable de empresas exitosas como Pemex, que es la empresa que más pierde, que más dinero pierde en el mundo actualmente. O sea, eso es lo que llegó para quedarse, es lo que ya no va a poder haber regreso. Bueno, pues la verdad es que sí es preocupante, sobre todo porque lo dice en un tono, incluso yo diría hasta burlón. Y cuando tienes el poder y cuando hemos visto el exceso del uso de la fuerza del gobierno para imponer cosas como lo ha hecho él, pues sí es preocupante. Pero bueno, vamos ahora, yo espero que al final la gente valore muchas cosas y de ahí determine qué es lo que quiere en el 24. Pero esa amenacita de que están apostando a que ya nos vamos, y dice, y no, o sea, de entrada a él sí queremos que se vaya, y dice, toco madera. ¿Cómo no va a tocar madera si llega un partido diferente? Con todo lo que estamos viendo, con todos los excesos, con todas las violaciones que se han dado en los procesos, a la ley, la forma en la que le han entregado las obras a empresas sin licitar, eso implica no solo irregularidades, implica la comisión de delitos. Y aquí, partiendo de él que lo ha avalado, hacia abajo, hay muchos que tendrían que terminar en la cárcel. Por eso toca madera. Pero en fin. Y bueno, ustedes saben que existe una disputa en el tema del CIDE, uno de las instituciones pues, de mayor prestigio en la formación de profesionistas, de profesionales, de académicos. Pues hay una discusión enorme al respecto y ahora salió a decir y a criticar a quienes han escrito sobre el tema, como por ejemplo habló de ese tema Sergio Aguayo, y salió a decir a burlarse que cómo era posible que compararan el tema con el movimiento del 68. Vamos a ver lo que dijo el presidente y ahorita lo comentamos. Conflicto del CIDE, están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68. Pues es un despropósito, o sea, pero además que lo estén planteando académicos. Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual, porque no se puede decir ignorancia, porque pues... Dice deshonestidad intelectual.
Bueno, habría que ver qué tipo de deshonestidad tiene López Obrador, pero refiriéndonos al caso de Sergio Aguayo, les voy a comentar. Yo leí su columna que escribe en el periódico Reforma, Sergio Aguayo, y en donde explica claramente el tema. No se refiere a que sean similares los movimientos, sí se refiere a la forma en la que el gobierno está actuando en cuanto al autoritarismo, llamémosle así. Incluso él escribe, aquí lo tengo un tuit de Sergio Aguayo, de hace unas horas posterior a esta acusación que hace el presidente en la mañanera sobre su persona, y dice: el presidente me acusa de deshonestidad intelectual por haber asegurado que en el manejo del conflicto en el CIDE, su gobierno replica los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicado por Gustavo Díaz Ordaz. Tengo la evidencia para demostrarlo. Eso dice Sergio Aguayo. Y leyendo su columna nos daremos cuenta que no están comparando los movimientos. Lo que sí están comparando es la forma en la que el gobierno atiende los casos. Tampoco dice que hayan llegado a una represión como la que llegó en el 68 y que terminó en aquella tarde trágica en Tlatelolco. Tampoco se refiere, dice que son las mismas prácticas de no escuchar, de no buscar encontrar soluciones a los problemas. Lo repito, dice, él mismo lo explica y dice: su gobierno replica los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicados por Gustavo Díaz Ordaz. La poca capacidad de diálogo que ha tenido el gobierno de López Obrador, pues no es nada nuevo, lo sabemos, lo hace con una facilidad, o sea, extraordinaria. Eso es a lo que se refiere en este caso Sergio Aguayo con el tema del CIDE, que volvemos a lo mismo. Le ha pegado al ITAM, le ha pegado si le ha pegado a la UNAM, ya que se pueden esperar todos, ¿no? O sea, es de no creerse la locura en la que está sumido nuestro presidente. Pero en fin, pues así está el presidente, y vamos a ver sobre todo a dónde quiere él, pues, llegar pisoteando y desmadrando por doquier a las instituciones. Y bueno, cambiando de tema, hablábamos hace un ratito de Pemex. Fíjense que dice el presidente que el presupuesto está a toda madre y que no tiene ningún faltante respecto a Pemex, que no hay ningún problema y que todo está perfecto para que caminen los proyectos de su gobierno. Vamos a verlo y ahorita lo comento. Tenemos ya autorizado el presupuesto para el año próximo, no tenemos ningún faltante, todos los proyectos tienen presupuesto suficiente, y en el caso de que faltara alguna dependencia del gobierno federal, sobre todo las que tienen que ver con proyectos prioritarios, se hacen transferencias y se les apoya. A Pemex, por ejemplo, constantemente o periódicamente le estamos quitando impuestos para que tengan más fondos. Sí. Debe de quedar muy claro, yo creo que eso es lo esencial, de que a diferencia de la política neoliberal, que querían ver a Pemex como si fuese una empresa cualquiera, darle el trato de Shell y a veces hasta más abajo de Shell. Ahora ya no. Pemex es una empresa protegida, apoyada, respaldada por el gobierno de la República. Es lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad, que las... Fíjense lo grave.
Él dice, no, pues es que no es una empresa normal. Pues entonces, es la empresa, independientemente de que no sea de privados, sea una empresa del gobierno, una empresa paraestatal, esta empresa, como cualquier otra en el mundo, tiene que dar resultados, ¿sí? O sea, para eso se crean las empresas, para que dé resultados, no para que nos cueste a los mexicanos, no para que les cueste, en el caso de los privados, a los socios de una empresa. Si te cuesta mantener una empresa, pues dices, ¿sabes qué? Ciérrala, véndela, porque no podemos nosotros seguir manteniendo esto, hablando de cualquier empresa grande, mediana, chiquita. Bueno, pues Pemex no es la excepción. Pemex es una empresa que está destinada, que tiene además una enorme ventaja porque tiene prácticamente, pues, por ley, la posibilidad de extraer nuestros recursos naturales. Los puede extraer, explotar, vender, y con la venta de esos recursos, para eso se creó Pemex, o sea, no es como para que así damos un chingo de empleos. No, por supuesto que es importante dar los empleos, pero también los daría una empresa privada si manejara el petróleo. No quiere decir que esté yo diciendo que así debiera ser, no, lo que creo que tiene que ser es hacerla productiva o quedarte únicamente con las partes en donde la puedes hacer productiva. Lo que no logres hacer productivo, mejor deshazte de él, que es la necesidad de tener las famosas refinerías, por ejemplo. Entonces, una empresa que nos cuesta dinero, pues es ridículo, es absurdo, es una pendejada por donde se le quiera ver. Así el señor diga que no hay que darle el mismo trato, porque en la época neoliberal así sucedía. No, en la neoliberal y en la que quieras, incluso fuera de lo neoliberal, en China, ¿sí? En Rusia han existido, dentro de los regímenes socialistas, existen empresas del gobierno, pero buscan que sean redituables, buscan que tengan ganancias para que con esas ganancias, ¿sí?, se beneficie el propio Estado. Entonces, si Pemex tuviese utilidades, pues estaríamos todos calladitos. ¿Sabes qué? Felicidades. Qué maravilla que hayas llegado a ser eficiente, Pemex. Qué maravilla que tengamos no solo números negros, sino verdaderas utilidades, sustanciales, que nos beneficien, como en algún momento lo fue. Eran otros tiempos. Que Pemex se volvió una vaca de ordeña por parte de gobiernos, por parte de líderes sindicales, por parte de muchísima gente que estuvo a las vivas viendo cómo aprovechaban los tiempos de auge de petróleos mexicanos y del petróleo en general. Ok, eso ya pasó, eso ya se acabó. Y solamente van a poder vivir del petróleo las empresas que sean altamente eficientes. Pemex no lo es. Y tan no lo es que es la empresa que más dinero pierde en el mundo. Y entonces, como él dice que ya no estamos en la época neoliberal, ahora nos chingamos y hay que seguirla manteniendo todos los mexicanos, porque eso que dijo es lo más grave de todo. Y lo dice con un pinche cinismo que espanta. No, ya están los presupuestos y le vamos bajando los impuestos y les vamos transfiriendo para que no tengan ningún problema. Qué grave que esa empresa tenga segura su operación ineficiente, mientras nosotros como mexicanos le seguimos chingando, seguimos pagando impuestos, seguimos dándole, para que de ahí parte importante de ese dinero se vaya para, pues, seguir alimentando a la empresa que más pierde en el mundo. Pero nos sentimos orgullosos porque es de los mexicanos y porque el petróleo es de los mexicanos y porque vamos a ser autosuficientes. ¿Cuál autosuficientes? Lo que estamos haciendo es haciéndonos pendejos porque le estamos metiendo dinero bueno al malo. Esa es la realidad y eso no va a cambiar, pero lamentablemente tenemos un tipo retrógrada dentro del Palacio Nacional, que es el que toma las decisiones y las toma por capricho, porque no hay razón,
No hay ninguna razón para que se siga gastando tanto dinero en mantener una empresa y seguirla haciendo crecer, cuando en realidad lo único que estamos haciendo crecer son nuestras deudas, son nuestros problemas. Incluso la refinería que compraron en Houston, esa refinería tiene pérdidas y va a tener más pérdidas. O sea, ¿qué compramos? Compramos una empresa en quiebra que cada año nos va a costar más dinero. Pero somos orgullosamente propietarios también de una refinería allá en Estados Unidos. De verdad, es de no creerse. Es de alguien al que no le irriga, que no le llega agua al tinaco, para entenderlo más fácil. Ya nos vamos. El día de hoy, como les dije, no puedo leer mensajes porque grabamos con minutos de antelación este programa, pero me comprometo a que mañana martes nos aventamos la lectura de todo esto. Así que, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana martes y yo los voy a dejar con la zona cero de esta semana, mi videocolumna con la que los domingos al mediodía los saludo a todos ustedes y que hoy se las dejo para culminar la emisión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero, el día de hoy vamos a hablar del famoso DAP. Este DAP que de repente un grupo de diputados de Morena empezaron a rasgarse las vestiduras porque se enteraron que en el mismo Congreso se estaba planeando aprobar una iniciativa en la cual pues se volviera a cobrar el famoso derecho de alumbrado público que hace ya algún tiempo se declaró inconstitucional. Y hay que hablar y explicar un poco del tema. Se declaró inconstitucional el hecho de que lo cobrara la Comisión Federal de Electricidad de manera directa. Eso fue lo que se logró en su momento y por lo tanto no debieran cobrarlo en este momento a través del recibo de comisión. Este grupo de diputados de Morena vieron la posibilidad y entonces encontraron que culpando a Eduardo Rivera como principal interesado en que se cobre en Puebla el derecho de alumbrado público, le iban a pegar en sus intenciones de buscar la gubernatura en el 2024. Y ahí es en donde ellos se centraron y en donde dijeron que no era posible que quisiera cobrar el DAP cuando era un tema inconstitucional y que estaba pegándole al bolsillo de los poblanos, y entonces lo tomaron como una bandera que de inicio parecía francamente jugosa, francamente suculenta para quienes buscaban generar un daño a las intenciones políticas de Rivera Pérez. Pero lo que no nos dijeron, y que ahí Intolerancia entró a hacer esa investigación y nos dimos cuenta que municipios de Morena están cobrando el DAP desde el inicio del año 2021, que fueron quienes celebraron de manera ilegal, de manera ilícita, prácticamente cometieron un delito al haber cobrado el DAP a través de un convenio que realizaron con la Comisión Federal de Electricidad. Son más de 1,000 municipios en todo el país los que firmaron este convenio y los que hoy por hoy están cobrando esos dinerales. Y obviamente, pues lo están haciendo a hurtadillas porque la ley no lo permite. ¿Qué buscan con esta iniciativa en Puebla? Que un derecho de alumbrado público que efectivamente se tiene que pagar se regularice y esté plasmado en la ley. Ahora que no vamos a tenerlo que pagar en el recibo de comisión, lo pagaremos como pagamos el predial y las cantidades son bastante razonables de un derecho que al final sí nos beneficia a todos quienes circulamos por la ciudad, que al final pues, se transforma en todos los poblanos. Así que quienes quisieron sacar raja política de esto, pues se dieron con una piedra en los dientes o escupieron para arriba, porque entre quienes señalaron esto se encontraba, por ejemplo, la diputada Daniela Mier, y resulta que su hermano, Ignacio Mier, cobra este derecho, cobra el DAP, allá en Tecamachalco, en donde es presidente.
Entonces esa doble moral en donde piensan que no nos vamos a enterar, o en donde no investigan, o en donde ya de plano son unos auténticos cínicos, y en donde lo único que encontramos es una incongruencia de algo que debemos entender representa, pues, que no caigan en un desfalco o en una quiebra las arcas de los municipios. No solo la de Puebla, sino la de los 217 municipios que sí requieren cobrarlo, pero ¿cobrarlo cómo? Dentro de la legalidad, que es lo que se está buscando y lo que se está aprobando ya en el Congreso. Y ahora vamos con un tema nacional porque Andrés Manuel López Obrador, ya saben ustedes que siempre es decir las cosas a medias o como le convienen. Bueno, pues resulta que están en este momento vacunando ya, después de que él se cansó de decir que no iban a vacunar a los adultos mayores con una tercera dosis, que no iba a haber dosis de refuerzo porque no había nada que comprobara que era necesaria, que también dijo que esa tercera dosis era un negocio de las farmacéuticas para cobrar más y vender, mejor dicho, más vacunas. Pues eso que dijo López Obrador, pues tuvo que comerse sus palabras, nada más que, como ustedes ya lo saben, nunca va a reconocer sus errores, sus equivocaciones, y de repente, como un favor a los mexicanos, dijo, ya vamos a iniciar con la tercera dosis para los adultos mayores. Y así arrancó. Pero, bueno, pues en Puebla, para no ir lejos, pues resulta que la patrulla Correcaminos y los siervos de la nación le allanaron el camino en los centros de vacunación a los militantes de Morena para que a través de módulos en diferentes centros, pues pidieran la firma para la revocación del mandato. Es decir, que están utilizando la estructura, los recursos y un hecho que tendría que ser absolutamente apolítico, fuera de todo interés político, tendría que ser el hecho de realizar una campaña de vacunación como esta. Pues no. Como acostumbra en todo López Obrador, quiso tomar ventaja políticamente y llevó los módulos de Morena para recabar las firmas que necesita, aprovechando que la gente sale contenta, sale pues respirando un poco de tranquilidad después de saber que ya le aplicaron su dosis de refuerzo, y aprovechando el viaje le dicen, oiga, pásele por acá y no nos estaría dando o regalando una firmita para la no revocación de mandato, que ellos han dicho que es así, aunque sea lo contrario, pero ellos quieren llegar al número de firmas que nos costarán un dineral a los mexicanos para un capricho absurdo del presidente. Creo que en lugar de estar gastando ese dinero en esto, creo que sería mejor que estuvieran ya vacunando a los niños, que estamos todavía lejos de verlos con sus dosis de vacunas, algunos de ellos ni siquiera la primera. Así que, de verdad, vuelve a las andadas López Obrador, y nosotros lo pudimos corroborar con reporteros de intolerancia que circularon por diferentes lugares y en donde encontraron estas anomalías y este abuso y esta, pues, acción que es una absoluta chingadera en contra de los mexicanos y aprovechando la infraestructura, los recursos, el dinero y sobre todo jugando con la necesidad de todos quienes requieren de esa tercera dosis, que al final la requeriríamos todos, pero bueno, empezaron ahí. Y por último, pues decir que siguen sin aparecer 50 millones de vacunas. En este momento, entre las vacunas que han llegado a México y las que se han puesto, las que ya se han aplicado, hay una diferencia de 50 millones de vacunas. Si esas 50 millones se aplicaran, prácticamente avanzaríamos muchísimo con nuestros niños, o avanzaríamos muchísimo con todos los adultos en su tercera dosis. Vamos como tortugas. ¿Por qué? Porque en esa necedad que tiene el presidente de hacer centros de vacunación específicos para el COVID, en donde claramente vemos un interés político, si eso lo hicieran al revés, y como muchos especialistas lo han citado, utilizaran la estructura del sector salud como le están haciendo actualmente con la influenza, créanme que se vacunaría rápida y eficientemente la vacuna sin mayores problemas. Pero como hay que cacarearlo, como hay que lucrar, como hay que condicionar esa vacuna
por el favor que les está haciendo supuestamente o nos está haciendo el presidente, pues por eso es que tienen que administrar las vacunas para hacerlo a través de estos centros que han sido ineficientes y aunque en algunos casos ha mejorado la operatividad, también es cierto que han sido insuficientes. Así las cosas, si este país se gobernara con menos caprichos, con menos berrinches, con menos rencores y con más sentido común, créanme que estaríamos muy cerca de salir o cuando menos de estar en condiciones de enfrentar de mejor manera la próxima ola que ya está en México. Yo ahora los invito para que nos sigamos cuidando, porque cuidarnos del virus es un trabajo de tiempo completo. Nos vemos en Zona Cero la próxima semana.